Que íbamos a tener algunos ejemplos que nos iban a ayudar en nuestras vidas y que en todo hay homilética. Homilética es un orden. Hablamos, por ejemplo, en el noticiero Univisión, que nos dieron primero las noticias locales, después nacionales y después mundiales. Hablamos del supermercado, que está por departamentos, abarrotes, frutas y legumbres, ropa y calzado, electrodomésticos, etc. Hablamos también de una familia que se compone por los padres, los hijos y los nietos. Esto es lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Tuvimos una pandemia que se le llamó el coronavirus porque el virus microscópicamente parece como que si tuviera coronita, ¿verdad? Así se le puso. Entonces, homiléticamente nos dijeron los doctores que su origen, ¿dónde se originó el virus? En Wuhan, China, ¿verdad? Hablaban de allá de que comían murciélagos, animales. Otros dicen que en un laboratorio, otros dicen que lo inventaron y bueno. Orígenes. Voy a hablar, mi tema es el coronavirus. Y yo tengo que hablar primero de su origen. Después voy a hablar de sus consecuencias. Nos dijeron los doctores que si nosotros nos contagiamos de él, puede entrar en los pulmones y nosotros, especialmente los niños y los ancianos, ¿qué les pasaba? Podrían morir. Empezaba a llenarse de agua los pulmones y era trágico. Consecuencias, hubo muchas muertes. Murieron millones de personas y todavía siguen muriendo porque el virus todavía está. Y sus medicamentos. Hubo placebos o simplemente agua que alimentaron a las personas a ver si era algo psicológico, mental. Y hubo también medicamentos, experimentos. Después hicieron una vacuna, 2, 3, y ahorita hay un montón, ¿verdad? Hay pastilla, hay bueno, tantas cosas. Hasta pruebas, ¿verdad? Ya nos podemos hacer en casa. Ellos nos hablaron con homilética, los doctores que estaban en la Casa Blanca una vez por semana hablando, ellos nos decían eso. Con orden. Eso es la homilética. La homilética no solamente la estudian, hermanos, los ministros o predicadores de la iglesia, también lo estudian los poetas, hablamos de los dramaturgos, los que hacen películas, los políticos, los maestros en las escuelas seculares. Todo es homilética, hablar en orden, tener las ideas claras. Homilética es hablar en lo que es un inicio, un punto medio y un fin. Y si yo quisiera hablar del coronavirus, este sería mi bosquejo. Este fue el bosquejo de los maestros, del doctor Fauci, que diga Fauci, ¿verdad? Que no lo quería Donald Trump y que lo corre y después lo volvieron a contratar. Bueno, él nos daba estos mensajes. El origen, las consecuencias, esos medicamentos, y podríamos poner otros, sus prevenciones, cómo evitar, ¿verdad? Aislamiento, mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta cómo está la homilética ahí? Hay un tema y que los puntos se desarrollan basado en el tema. Mira, yo no estoy hablando de la lepra, yo no estoy hablando de la peste bubónica que hubo en el tiempo del oscurantismo. Yo no estoy hablando, hermano, de la gripe. Yo no estoy hablando de otro, estoy hablando de un virus especial y allí está su bosquejo. Homilética es todo, hermano. Nada más que como no la conocemos, a veces no la podemos identificar. Pero la homilética sirve, hermano, para hablar con orden y con claridad, de menos a más, teniendo un propósito en el mensaje. Si yo pudiera, hermano, hacer un sermón que le voy a llamar problemas sociales, que yo voy a llegar a hablar a una comunidad, a lo mejor del Congreso,
Y yo quiero que ellos hagan conciencia de los temas que nos interesan, bueno, por lo menos a mí, si yo estuviera ahí, a muchos del consejo, de la comunidad. Yo le voy a plantear 3 problemas sociales al gobierno. Y el primero es la indigencia. Le voy a decir que yo soy afectado porque voy en el carro y los indigentes están pasando allí como si nada, yo los puedo atropellar. Hay carros de supermercado llenos de basura que están corriendo por las carreteras donde yo paso. Que hay un montón de mugrosos y piojosos que dejan toneladas de basura y que me están pidiendo siempre dinero, y ese mal aspecto no solamente, hermano, es un aspecto ético o cosmético, sino también es el aspecto de que pues ellos viven ahí donde van a ir al baño y todo lo que hacen. Ese es un problema que yo voy a presentarles. Yo les voy a presentar otro problema, el de la migración. La migración, hermano, debe de ser regulada y controlada, porque si tenemos fronteras abiertas, ¿qué va a pasar? Sobrepoblación. Y si hay sobrepoblación, ¿qué cree que nos va a pasar? Los recursos que tenemos aquí no nos van a alcanzar. Ni los recursos del agua, ni los recursos de comida, ni los recursos de trabajo, nada. Entonces debe de haber cierto control, y yo voy a hablar con ellos de eso. Pero yo les voy a hablar de otro tema social, y les voy a hablar de la delincuencia. Yo les voy a decir que en mi casa o en mi barrio hay mucha inseguridad, que se oyen los balazos. Oakley, el hermano Ernesto sabe que aquí pues nada más, bueno, realmente no llega la noche, hasta de día se oye. Y yo les quiero decir que haya dinero para arreglar estas situaciones. Yo les quiero decir que ellos incluyan en sus nuevas leyes situaciones que ayuden a estas personas. Regular las armas, regular su venta, hacer algo diferente. ¿Qué estoy haciendo? Yo les estoy hablando de 3 problemas sociales. Y el primero no se parece al segundo ni al tercero. Son diferentes. Es que el tema es la cabeza y la indigencia es el cuerpo y las manos, o son los brazos. La migración es el cuerpo y la delincuencia son los pies. Y yo voy a terminar con una súplica. Ya quítenle dinero a las cosas que no están tan importantes y échenle dinero a lo que importa más. Yo ya fui, hablé al Congreso. ¿Me entenderían lo que yo les digo? Si yo se los presento así. ¿Sí? Porque yo voy en orden y voy documentado, y yo puedo ir por medio de calles, mira, mataron a Panchito, a fulanito y esto. Yo llevo argumentos. Esto es lo que hacen los políticos. Obama, hermanos, cuando él ganó la presidencia, Obama era un buen orador. Él era una persona que movía multitudes, que convencía, pero él hablaba con el ética. Nosotros tenemos que verlo y aprender. Ahora vamos a Pancho López. ¿Se acuerdan de esa canción? Chiquito, ¿pero qué? Pero mató. ¿No se acuerdan de Pancho López? Sí, cómo no, mi hermano de ustedes de su generación, muy allá. Ahora yo les voy a hablar de Pancho López, hermano. Su origen. Nació en Santa Rita del Sotol, municipio de Cedral, San Luis Potosí. Sus padres fue Remedios, y el señor, bueno, ya empezamos nosotros a poner su origen. No vino de la luna, hermano.
ni fue creado en un laboratorio, aun si hubiera sido eso, ese sería su origen. Voy a hablar de sus logros, sus logros de él. Ya era trilingüe a los 8 años. A los 9 años ya se había casado. A los 11 ya tenía hijos. Porque es chiquito, pero matón. Sí, es de Pancho López. Es una canción, hermanos. No, sí, es una canción. Pues póngala ahí en el YouTube cuando se vaya Pancho López. Sí. Y luego, pues, a los 13 lo mataron. Y termina la canción, la moraleja de la historia es: no vivas la vida con tanta rapidez. Estoy haciendo un tema de una canción, porque la canción es una historia. Es una historia de Pancho López, una historia imaginativa, una historia irreal que no existe, nomás en la imaginación de el que inventó la canción. Le pusieron música y yo puedo decirte de Pancho López. Pero si le cambiáramos de nombre a Pancho López y le pusiéramos el rey David y pusiéramos su origen, ¿de quién es hijo él? ¿De Salomón? No, Salomón es hijo de David. Necesita otro plato de pozole. Que piense mejor. Su origen. Y si yo quiero ver sus logros, dígame uno. Mató a Goliat, el primero, con ese se inauguró. El segundo fue rey de Israel. El tercero también, que de su descendencia iban a venir todos los reyes, ¿eh? Su muerte, que él murió. ¿Cómo murió? Atropellado. No, hermano, no había carro. No había carro. ¿Cómo murió, hermanos? Muerte natural, hermano, de su vejez. Sí. Dice que ya de viejo ni las cabezas le calentaban. Sí, ¿sí dice la Biblia? Que le trajeron una doncella para que pusiera un poquito de calor, porque pues, el rey ya. Sí, mira, ¿cuántos capítulos habrá del rey? ¡Libros! Pero yo voy a hacer un tema biográfico que se llama Rey David. Y voy a empezar con su origen y voy a hablar algo de su origen. Y luego voy a hablar de sus logros. Tuvo muchas guerras, pero no, yo voy a hablar solo de 3 o de 2 y lo voy a explicar. Y luego voy a hablar de su muerte. Este es la homilética, hermano. Vamos a pensar ahora ya con textos bíblicos. En Mateo 2, 1, 12. Mira lo que dice. Te voy a dejar con este versículo y aquí vamos a terminar para que usted en su mente lleve lo que es predicar con homilética, con orden. La misma Biblia nos lo da, hermanos. El bosquejo lo tiene la misma Biblia. Dice Mateo 2, 1 al 12, que vinieron unos, ¿qué? Magos de qué? Del oriente. Y empezaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto el oriente y venimos a adorar. El versículo 2 nos dice, hermanos, que eran del oriente.
Vamos a investigar qué oriente, qué significa allí oriente. A lo mejor es refiriéndose a los puntos cardinales o se está refiriendo a una ciudad o a un linaje. Voy a buscar oriente. Después llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén, hermanos, las palabras llegan a los estudiosos, al rey Herodes, y empiezan a turbarse. Hay mucho movimiento en Jerusalén. ¿Quiénes había en Jerusalén? El rey, los estudiosos, los escribas y todo el pueblo. Ahora, en el segundo punto, yo ya no voy a hablar de ellos, de su origen, de su lugar. Ahora voy a hablar de los que están en Jerusalén. Y en el tercero, le dijo el rey, vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren, háganmelo saber. Fue una pregunta, ¿verdad?, que ustedes tuvieron, para que vaya yo y lo adore. ¿Eso era verdad? No. ¿Cómo sabemos que no era verdad? Porque después dice que al verse burlado a los niños de menores de 2 años. Pero ahora, ¿dónde están los magos? En Belén. Se detuvo la estrella, buscaron en Belén al niño, lo hallaron. ¿En dónde? ¿En el pesebre? Sí. Entonces, necesito también otra gordita. No solo el pozole. Una choza de pastores. En casa. En casa de pastores. En casa, no de pastores. En casa. Ya había pasado tiempo. Y esos son los detalles que nosotros vamos a ir con lupa analizando. Mis primeras ideas, segundas ideas, terceras. Una pregunta. ¿Sí? Como en el primer punto que dices que los magos en el oriente, ¿no serían los magos del oriente? Porque venían. Sí, sí. Sí podría ser también del oriente. Pero yo lo puse en el oriente porque voy a hablar antes de que ellos vengan. ¿Y quiénes son? Son los magí, que era un grupo de sacerdotes persas. Yo voy a ir a los diccionarios bíblicos, las enciclopedias, se le llaman libros académicos, y ellos me van a hablar que había castas sacerdotales que estudiaban las estrellas, eran astrónomos. Y allá voy a platicarles. Ellos vivían en el oriente, allá crecieron, estudiaron y todo, y aquí se nos viene como que llegaron. Que no eran reyes. Sí. Ajá. Bueno, eso aquí no lo dice, porque si nosotros también lo podemos decir, ¿verdad? Lo que la tradición dice. Pero es mejor que digamos lo que dice la Biblia, porque a veces cuando decimos lo que no dice, la gente se queda como que sí dice. Pero ahí está. Pero sí, hermanos, lo puede usted hacer así, que venían del oriente. Entonces, aquí, pero también porque en la homilética hay algo que se llama la literación, y yo la puse ahí, pero esa la van a aprender después. Por algo está así. Entonces, los magos en Belén, ¿qué hacen? Adoran al niño, le dan sus regalos y Se marchan. se echan su sueño primero. Y luego por sueños, ¿qué les avisa? Adiós. ¿Qué dice? Váyanse por otro lado, porque este Herodes lo va a querer matar. Hay una, ¿en dónde me estoy enfocando yo? Este tema, ¿de quién me estoy enfocando? Hay 12 versículos. Y yo me estoy enfocando solo en unas personas, que son los magos. Pero yo me puedo enfocar en este versículo en los regalos. Yo me puedo enfocar en este versículo en los personajes. Los magí, los escribas, Herodes. En este versículo yo me puedo enfocar en el niño Jesús, que cómo hizo temblar
una ciudad, cómo hizo que peregrinara gente de lejos, cómo Él recibió milagros tan maravillosos. Y eso ustedes ya lo hicieron ahorita. Porque algunos, el mismo texto, se enfocaron de una idea, otros se enfocaron de la otra, y todo ahí está. Claro que yo les estoy dando uno y es muy poquito, pero aquí son 12, y aquí ya tenemos más leña de dónde cortar para hacer ese porchecito, para hacer esa chocita. Entonces, la homilética, hermano, nos va a ayudar a presentar el tema de una manera ordenada, de menos a más. Aquí, por ejemplo, el origen podría ser donde yo voy a empezar a hablar en el oriente. Y voy a hablar cosas del oriente que no están aquí en el texto, pero en un contexto histórico yo lo voy a encontrar por medio de diccionarios y enciclopedias y todo, que me van a ayudar a entender quiénes son estas personas. Algunos inclusive creen, hermano, que estos magí fueron los que se quedaron en Babilonia, que no quisieron regresar después de los 70 años de cautividad. Allá están y fueron generaciones y que eran mismos judíos, pero ya mezclados con otras linajes. Tenemos nosotros estudiar, pero esto es lo que yo voy a traer a mi mente. Y allí vamos nosotros en la homilética. Los magos en el oriente, de ahí solo saco el versículo 2, donde dice que eran del oriente, y luego leo del 1 al 8 y veo todo lo que se desarrolló en Jerusalén, la trama de la historia, y luego 9 al 12 veo cuál es la conclusión de esto. Lo encontraron, lo adoraron y se fueron, y después vienen las aplicaciones para nosotros. Pero primero tenemos que encontrarlo, para después poder nosotros encontrarle una aplicación práctica a nuestras vidas. Poco a poco, hermanos, no lo vean ustedes como algo, poco a poco, y ustedes van a hacer sermones. Si yo les doy este sermón, que ustedes lo prediquen el otro viernes, va a ser simple para ustedes, pero si yo les digo cómo lo hagan, ustedes pueden hacer de cualquier texto que dominen el sermón. ¿Preguntas? Nada. Bueno, aquí vamos a terminar.